Santo. Dice, sigue hablándonos el Señor en Patriarcas y Profetas. Dice, Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros, dijo Moisés. Todos los ojos de Israel estaban fijos en Moisés, y su pecado arrojaba una sombra sobre Dios, que le había escogido como jefe de su pueblo. Toda la congregación sabía la transgresión, y si se la hubiera pasado por alto como cosa, y dice, sin importancia, se habría creado la impresión de que bajo de una gran provocación, la incredulidad y la impaciencia podían, excusarse entre aquellos que ocupaban elevados cargos de responsabilidad, pero cuando se le declaró que a causa de aquel pecado único, Moisés y Aarón no habían de entrar en Canaán, el pueblo se dio cuenta de que Dios no hace excepción de personas, sino ciertamente castiga al transgresor. La historia de Israel debía escribirse para la instrucción y la advertencia de las generaciones venideras. Los hombres, dice, de todos los tiempos habrían de ver en Dios, dice, del cielo, a un soberano, imparcial, que en ningún caso justifica el pecado, pero pocos se dan cuenta de la existencia, gravedad del pecado. Los hombres se lisonjan de que Dios es demasiado bueno. Hermanos, miren lo que nos dijo, lo que nos dice el Señor aquí. Muy bien, hasta aquí hemos llegado en Patriarcas y Profetas, pero ya sabemos que donde nos mandó el Señor, y examinen, escudriñen ese texto, que estamos mal. Ahí nomás es, en el capítulo 23, versículo 20 y 21, versículo 20, 23 y 21, y que diga y 21, 20 y 21, ¿encontraron? 20 y 21, ahí está, ¿ves? Miren lo que dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y en el versículo 21, guárdate delante de él y oye su voz, no seas rebelde, porque él no perdonará nuestra rebelión, porque mi nombre está en él, porque mi nombre está en él. ¿Ves? Y ustedes pueden leer lo que dice, el ángel de Jehová envió para guiar a Israel. Ustedes pueden leer todo el texto, hermanos, para que puedan entender. Muy bien. Vamos ahora al conflicto de los siglos. Les voy a leer el espíritu de profecía, porque dice el Señor que el que no les da de comer del espíritu de profecía, será el que el Señor le tomará cuenta. Y yo no quiero que me tome cuenta a mí nomás, hermanos. Por eso les leo el espíritu de profecía, que también vamos a la santa palabra de Dios, a las santas escrituras. Dice así, apostasía, dice, que existía, y les estoy leyendo en el conflicto de los siglos, en la página 355, que existiría precisamente antes su segundo advenimiento. ¿Quién viene en el segundo advenimiento? Miren, su segundo advenimiento. Habría, como en los días de Noé, actividad febril en los negocios mundanos y de sed de placeres, y de los seres humanos iba a comprar, vender, sembrar, edificar, casarse,
y darse en matrimonio. Olvidándose, dice, olvidándose. Miren lo que dice. ¿Qué estaban haciendo? Como en el tiempo de Noé. ¿Qué estaban haciendo? Estaban en sus placeres, en los seres humanos. Iban a comprar, vender, sembrar, edificar, casarse, darse en matrimonio, olvidándose entre tanto de Dios y de la venida futura, la amonestación de Cristo para que los que, vivieran en aquel tiempo es, mirad pues por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones sean entorpecidos con la glotonería y la embriaguez y los cuidados de esa vida, así os sobrevenga de improviso aquel día. Velad pues en todo tiempo y orad a fin de que logréis que evitar todas estas cosas que van a suceder. Y entra en pie delante. Miren lo que dice el Señor. Estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a San Lucas, al capítulo 21. Vamos a entender lo que dice la palabra del Espíritu de profecía, hermanos. Porque si no, aquel día el Señor me tomará en cuenta a mí. Y ustedes dirán, no sabíamos, Señor. No sabíamos, no nos habían dicho. A San Lucas, al capítulo 21. Y los versículos que nos dice aquí, 21, 34 y 36. 34 y 36. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? ¿Cuál día, hermanos? El día del fin, cuando venga la venida de nuestro Señor. Y vamos al versículo 36, que dice: velá pues en todo tiempo, velá, llorá, no solamente cuando vengamos aquí, velemos, estamos despiertos, llorando, orando, hermanos, no solamente aquí. Por eso dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis, dice, tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Miren lo que dice el Señor. Ay, Dios mío, Señor, ¿qué será de esta raza humana en este mundo? Este mundo, hay quien los ha llevado para solamente un día, van, y los demás días en sus diversiones, hermanos, en sus diversiones, en sus comelongas, en sus borracheras, en matrimonios, y en todo hay una religión a quien ha cargado toda la raza humana. Y ya saben ustedes quién es. Sigue hablándonos el espíritu de profecía. La condición en que se hallaría entonces la iglesia está descrita en las palabras del Salvador. En el Apocalipsis tiene nombre que vive, dice que vives y estás muerto. Y dice, y a los que no quieren dejar su indolente descuido, se les dirige el solemne aviso. Dice, si no velares, vendré a ti. Miren, si no velares, quiere decir velares, si no están constantemente en oración y acordándose de nuestro Salvador. Miren lo que dice. Si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Vamos a Apocalipsis, al capítulo 3. Vamos para que no digan, ¿qué estará diciendo la hermana Estelita? ¿Qué estará como muchos o qué dirán otros? Apocalipsis, capítulo 3. Vamos al Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 1 y 3. 1 y 3. Miren lo que dice en el Apocalipsis
que dice capítulo 3, 1 y 3. Escribe el ángel a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y de las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes, dice, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y en el versículo 3, acuérdate pues de los que han recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso está en la revelación, hermanos. Esto está para el tiempo del fin, la que estamos ya viviendo nosotros. Si no nos acercamos a Dios y no estamos velando, entonces Él vendrá como un ladrón. ¿Qué tal si ahorita estamos vivos y mañana ya no estamos? ¿Y cómo no está nuestra conciencia? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para dónde vamos a despertar, hermanos? ¿Ve? Para que ustedes entiendan lo que dice. Dice, sigo leyéndolos del espíritu de profecía. Dice así: era necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro, para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo, del tiempo de gracia. ¿En qué estamos ahorita viviendo? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo, hermanos? En el tiempo de gracia. Hermanos, en el tiempo de gracia, ¿por qué se olvida? ¿Por qué no responden? ¿Qué le van a responder al Señor? Si no pueden responder a esto, ¿qué le van a responder en aquel día? En el tiempo del fin, ¿de qué? En el tiempo de fin de gracia. El profeta, miren lo que dice, el profeta de Dios declara: grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién lo podrá sufrir? ¿Quién era el profeta que lo está declarando? ¿Quién era? ¿A quién le reveló nuestro Señor para el tiempo del fin? A Juan, a su siervo Juan, para el tiempo del fin, para estos tiempos que se termina la raza humana en este mundo. Grandes y pequeños, ricos y pobres, si no quieren obedecer a Dios, se quedarán en esas tinieblas, junto con sus hijos, con sus guaguas, con todo, se quedarán si no quieren obedecer para tener la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué dice? Era necesario despertar, ¿qué dijo? ¿No es cierto? Era necesario despertar. ¿Qué dijo así el Señor? Vamos a ver lo que dice aquí. Era necesario despertar y hacerle sentir el tiempo del fin, de gracia, dice, miren, de gracia. El profeta declara: grandes días de Jehová. Dice como, ¿quién podrá sufrir? Ahora, dice así. Y dice también, vamos a Joel, a ver qué dice acá. ¿Quién soportará la aparición de aquel de quien está escrito: tú eres, dice, tú eres de ojos demasiados puros para mirar el mal, ni puedes contemplar la iniquidad? Miren lo que dice el Señor. Pero vamos aquí a Joel, busquemos a Joel, hermanos. ¿Dónde está Joel? Joel, busquen, Joel. Joel, en el capítulo 2 y el versículo 11. Joel, capítulo 2 y el versículo 11. 2 y el versículo 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Estamos en Joel, en el Antiguo Testamento, en profecías. Dice: y Jehová dará su orden. Miren lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque dice, porque
grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportar? Dice en la palabra de Dios, hermanos. Muy bien. ¿Y quién podrá soportar? Dice en la palabra de Dios, hermanos. Miren lo que dice. Y dice acá, para mirar el mal no puede contemplar la iniquidad. Dice aquí. Vamos a Habacuc. Habacuc en el capítulo 1. Entender la palabra de vuestro Dios. Vamos al versículo 13. El capítulo 1 y el versículo 13. Hermanos, si no lo está, anótenselo. Escriban y después ustedes lo buscan. Ya saben. 13. Miren lo que dice. Habacuc dice. En el versículo 13. Muy limpio, miren, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el limpio al mal justo que él. ¿Han entendido lo que dice el Señor aquí? ¿Ah? Mírenlo, subrayenlo, hermanos, y ustedes escudriñenlo bien. Es del profeta de Habacuc. Es un profeta, o sea, a sus profetas les estaba diciéndoles para estos tiempos, hermanos. Muy bien, ¿qué dice aquí? Sigue hablándonos. Para los que claman, dice, miren, para los que claman, Dios mío, te hemos conocido y sin embargo han quebrantado su pacto y se apresuraron tras otros dioses, tras otro Dios. Ahorita vamos a ver quién es ese Dios, tras otro Dios. Miren lo que dice el Señor aquí. Dice, encubriendo la iniquidad en sus corazones, llamando las sendas del pecado. Para los tales será el día de Jehová terrible y no luz, oscuridad. Miren lo que va a haber, ¿eh? Miren lo que hay, lo que va a quedar. Miren lo que dice la palabra del Espíritu de profecía, lo que dice. Será el día de Jehová terrible y no luz, no habrá luz, oscuridad, que no tiene resplandor, dice. Fíjense lo que dice. Oseas, que no tiene resplandor. Vamos a Oseas, al capítulo 8. Ahí. Oseas, busquemos Oseas, capítulo 8 y versículo 2. 2 y 1. A ver, dice 2, capítulo 8 y versículo 2. Y versículo 2 dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Fíjense, pero sin embargo no quisieron obedecerle. Él dice aquí, está en Oseas, represión de la idolatría de Israel. Ahí está en el capítulo 8. Miren, a mí clamará Israel, que dice, Dios mío, te hemos conocido. Fíjense lo que le dijo, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Dice aquí, y en Oseas, y en el capítulo, en el versículo 1, dice, pon tu oboc trompeta como águila, viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto. Miren lo que dijo en el versículo 1 del capítulo 8. Pon a tu voz trompeta como de águila, viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí. ¿Contra qué? ¿Contra qué se rebelaron más? Dice, y se rebelaron contra mí y su ley. O sea, se rebelaron contra Dios y contra su ley. Así como ahora se rebelan contra Dios y contra su ley, hermanos. Muy bien. Sigue hablándonos el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos. Dice así,
Dice así. También vamos a ir, ¿verdad? Acá a Salmos, al capítulo 16 y el versículo 4. Salmos 16, capítulo 16 y versículo 4. Miren lo que dice la palabra de Dios en Salmo, capítulo 16 y el versículo 4. Dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses, dice. Se multiplican los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. Dice, no ofrecerá yo sus libaciones de sangre, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mi labio tomaré su nombre, dice. Ni en mis labios tomaré, dice, su nombre. ¿Qué más dice? Mire, vamos ahora a Amós, en el capítulo 5. Estamos ahí nomás en profecías. Amós. En el capítulo 5 y versículo 20 de Amós. Capítulo 5. Amós y versículo 20. Amós, acá está. Dice la palabra de Dios así. En el capítulo 5 y versículo 20. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. No será el día de Jehová tinieblas ni luz, oscuridad que no tiene resplandor. Ustedes pueden leer todo ese capítulo. Llamamiento al arrepentimiento titula en el capítulo 5, hermanos. Muy bien. Dice así en el espíritu de profecía: sucederá en aquel tiempo, dice el Señor, que yo, dice, registraré a Jerusalén con lámparas, dice, miren, registraré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que como vino, dice, que como vino están asentados sobre sus, ¿qué dice? Sobre sus haces, los cuales dicen en su corazón: Jehová no hará bien, ni tampoco hará mal. Castigaré, dice el Señor, el mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y acabaré con la arrogancia de los presumidos, y humillaré la altivez de los terribles, dice, de los terribles. No podrá librar de su, dice, miren lo que dice el Señor, no podrá librar los de su plata, ni su oro, ni sus riquezas, vendrán a ser, dice, despojo de sus casas, una desolación. Miren lo que dice, y una desolación. Miren lo que dice en la palabra del Señor, que vendrá a ser antes que termine toda esta raza humana en el mundo. Porque dicen en su corazón: Jehová no hará bien, ni tampoco hará mal. No dicen muchos, no. Dicen también, el Señor me castiga. Otros dicen, no, el Señor no castiga. ¿No dicen así la palabra? ¿No dicen muchos? Pero miren lo que dice acá el Señor. Dice, castigaré, dice Él, castigaré el mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y acabaré con la arrogancia de los presumidos, y humillaré dice, la altivez de los terribles. No podrá librarse su plata, ni su oro, ni su riqueza. Vendrán a ser despojo de sus casas, una desolación. Hermanos, ¿cómo? Miren lo que dice el Señor:
Y vamos a Sofonías en el capítulo 1. Vamos a Sofonías en el capítulo 1 y el versículo 12. Sofonías, capítulo 1 y el versículo 12. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice así, en Sofonías, capítulo, ¿dónde está? Sofonías, capítulo 1 y versículo 12. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen a su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Bíblicamente escrito por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo, hermanos. 18 de Sofonías, 18 al versículo 18, dice así, si tu plata ni tu oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Miren lo que dice el Señor. Yo no lo digo, lo está hablando el Espíritu de profecía. Y en el versículo 13, vamos de Sofonías, versículo 13, ahí nomás que estamos, versículo 13, dice, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas.